Amigas y amigos del auditorio conformado por las redes sociales, qué gusto volver a saludarlos y darles la más cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Conociendo Huatusco. Miren, en el momento en que estoy grabando este programa, pues estamos inmersos en la temporada decembrina. Y ahora que he llegado aquí a Huatusco, pues veo y celebro adornos muy bonitos que han estado circulando también las imágenes de estos adornos en las redes sociales del Parque Zaragoza, sobre todo del Parque Zaragoza. Reconozco la belleza de estos adornos. Lo mismo estoy enterado de toda la iluminación que se inauguró hace poco en el Cerro de Guadalupe. Pero entonces me quedé pensando, para grabar este programa, de cómo podría ser el título de este programa. Y entonces yo lo he intitulado Evocación de las Navidades Pasadas en Huatusco. Voy a repetir el título. Evocación de las Navidades Pasadas en Huatusco. Porque sí hay varias cosas que decir y en este tiempo que dispongo pues tendría yo que señalar con relación a los adornos navideños, porque es cierto que las cosas han cambiado. Hoy, gracias al manejo de la tecnología y que todo esto relacionado con la sofisticación de los adornos navideños, bueno, pues ya dije esa palabra, los adornos se han sofisticado. Sofisticación viene de sofisticado. Ahora son más sofisticados, pero en que interviene la tecnología. Lo estamos viendo en el adorno del parque, en el adorno del Cerro de Guadalupe. Pero en aquellos años en que pues éramos chamacos, recuerdo que el parque tenía más presencia de árboles, o sea, parecidos como a los árboles navideños. Ahora vemos que los árboles han adquirido otras figuras del Parque Zaragoza y muy bellos. En aquel tiempo eran árboles como si nos estuvieran preparando durante el año para que llegada la temporada navideña se adornaran, y en su gran mayoría las instituciones, sobre todo escuelas, era la mayoría de escuelas, contribuían a adornar estos árboles. Y en esos tiempos adornar el Parque Zaragoza por parte de las instituciones educativas e instituciones civiles, incluyendo a los mismos ayuntamientos, hacían un verdadero mosaico multicolor del Parque Zaragoza. En la temporada decembrina también, si hiciéramos un recorrido a través del túnel del tiempo, hiciéramos un recorrido en el interior de las casas, nos encontrábamos con que la mayoría de los hogares, o casi todos, tenían y usaban árboles naturales para adornar el famoso árbol de la Navidad. Y ese olor que despedían los árboles naturales, pues era el olor característico de la temporada decembrina. El olor del pino, sobre todo, así llamaban los huatusqueños, así decían: huele a pino, huele a la Navidad. Y sumado a eso, en esa combinación, en ese sincretismo cultural del nacimiento, de los nacimientos, con los árboles de la Navidad, en la que todos en familia contribuíamos a hacer ese adorno, a expresar ese adorno, pues el olor del pastle y de la lama, pues todavía alimentaba y fortalecía el olor de la Navidad. No era el olor de la humedad, era el olor de la Navidad. Impregnaba las salas de las casas en aquel tiempo. El árbol de la Navidad, que sabemos que no es nuestro, que es de origen anglosajón y que nos vino desde Europa y que se introdujo en nuestro país por Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, el primer
árbol de la Navidad, nos dice la tradición histórica en nuestro país, fue el árbol que colocaron y que adornaron así el castillo de Chapultepec, el alcázar de Chapultepec, el emperador francés y austriaco sobre todo, ¿no? Y de esa forma empezó a propagarse la colocación y el uso del árbol de la Navidad. Los nacimientos en Huatusco en aquel tiempo eran multiplicados en las casas, y las figuras de los nacimientos conformado por el pasle y la lama eran figuras parecidas a las actuales, pero aquí ojo en lo que voy a comentar. En muchas casas, incluyendo la de mis abuelos paternos, recuerdo muy bien que eran figuras muy estilizadas. Fíjense que no estoy diciendo, como dije, en los adornos actuales, sofisticados. Ahora estoy diciendo, en aquella época eran figuras muy bien hechas, estilizadas, figuras de porcelana. La porcelana que muchas veces sabía yo de esas figuras, pues que venía también de Europa. En el caso de mis abuelos paternos, recuerdo que adornaban el nacimiento de la casa de mis abuelos paternos, figuras hechas en la que contribuían mis tías, las hermanas de mi padre, figuras hechas con periódico, pero luego muy bien pintadas por ellas. Lo mismo figuras en la que intervenía el cartón, y eran verdaderas obras maestras. Ahora, en toda esa lista que estoy haciendo de los recuerdos, hay algo importante. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué cosas tan diferentes? Dice la melodía de Gloria Estefan, y tiene toda la razón esta cantante cubana, ¿eh? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿qué oíamos los huatusqueños de música navideña, de música decembrina? Ahora escuchamos, si se han dado cuenta, escuchamos villancicos, pero interpretados por artistas del momento, comerciales, de las televisoras comerciales, sobre todo provenientes de las televisoras, las televisoras comerciales, Televisa, TV Azteca, sobre todo. Y ya no escuchamos lo que escuchábamos en aquel tiempo. En aquel tiempo escuchábamos, eran discos long plays, el disco grande. Estoy recordando dos ejemplares de disco long play. Uno muy famoso que se llamaba así: Villancicos Navideños interpretados por el coro infantil, el coro artístico infantil de Televicentro. Televicentro, que era el antecedente de lo que hoy conocemos como Televisa. Y los arreglos de esos villancicos, los arreglos musicales y de los coros, o sea, de las voces armoniosas, corrían a cargo de un compositor de origen chileno y que se vino a radicar a nuestro país, que se llamó, y lo recuerdo muy bien, tuve la fortuna de conocerlo en un homenaje que le hizo en Jalapa el gobierno del estado, presidido primero fueron dos homenajes, presidido primero por Miguel Alemán Velasco como gobernador, y luego otro que le hizo Dante Delgado Ranauro a Juan S. Garrido. Bueno, ahí venían todos los villancicos que escuchábamos y que durante mucho tiempo estuvieron prevaleciendo cada vez que venía la temporada navideña. Otro disco que le daba la vuelta, y estos discos los podemos detectar ahora con la maravilla de la tecnología. Otro disco era el de Pedro Morquecho, el disco long play, y el título del disco se llamaba Feliz Navidad
y era ahí una música de los villancicos tradicionales que se escuchaban en el primer disco que di como ejemplo, pero aquí Pedro Morquecho dirigiendo un conjunto musical, y en ese conjunto musical donde intervenían el bajo, la guitarra eléctrica, la batería, aquí ya venía incorporado el órgano instrumental, el órgano musical, el órgano melodioso. Había un villancico que decía: Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Ellos vienen del lejano oriente a la adoración del niño Dios con su cargamento de juguetes y su acostumbrada y gran tradición. Así decía el estribillo de ese villancico, adaptado con la adaptación musical de Pedro Morquecho. Y eso escuchábamos los huatusqueños. Pero voy a un tercer disco. Un tercer disco que era la presentación del long play. Y ese disco se lo mencioné cuando colaboraba yo en los programas de Jorge Saldaña. Me acuerdo que Jorge Saldaña, estoy de alguna manera contestando a una interrogante que me hizo en los programas de televisión Jorge Saldaña, y me decía: bueno, los mexicanos, ¿qué aporte le dan a la Navidad musicalmente hablando? Bueno, pues estoy mencionando ya estos dos discos que di como ejemplo, pero me voy a detener aquí un poco en este tercer disco. El disco venía adornado, ilustrado en la portada con un árbol de la Navidad y los regalos al pie del árbol junto con el nacimiento, colocados sobre el nacimiento. Y allí sobresalían los artistas del momento, así como ahora escuchamos a Luis Miguel cantando villancicos, a demás cantantes jóvenes, Lucero cantando villancicos, Daniela Romo, etcétera, etcétera. En esos momentos, los artistas de esos días, de esas épocas, los artistas del momento, fíjense quiénes eran. Y eso escuchábamos. Venía y se escuchaba la voz de José Alfredo Jiménez, ni más ni menos que José Alfredo Jiménez. Él decía algo así como: ya se va diciembre, ya se va diciembre, ya es año nuevo, paz y bendiciones vienen del cielo. Así decía: déjame quererte más, déjame vivir contigo las últimas horas de esta Nochebuena. Ya llegó la Navidad, ya llegó con su luna plena. La voz de José Alfredo Jiménez. Sí, es ese José Alfredo Jiménez que usted está pensando. ¿Cuál? ¿El del rey? Sí, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que me vas a llorar, llorar y llorar. Ese es el que cantaba eso. Marco Antonio Muñiz, con una melodía que estaba constituido difundía ahí una canción de cuna: duérmete bien, bien mío, duérmete ya, niño mío, tiemblas de frío, que cuando nazca el niño, yo te lo arrullo, y por que está ya llegando un ángel mío, desde Belén, volando, llegará mientras yo te arrullo. Eso decía Marco Antonio Muñiz con esa voz tan impostada, tan grande voz, conocido como la voz o el lujo de México allá en Puerto Rico. Pero ¿qué le parece si le termino de platicar esto después de una pausa para que veamos la señalización de nuestra estación? Ya volvemos.
Pues ya estamos de vuelta, amigas y amigos del auditorio de las redes sociales, y estaba yo con el tercer ejemplo del disco, el disco que le manejé como ejemplo para contestar la pregunta y el reclamo que hacía Jorge Saldaña, que me hacía de que, a ver, Vivanco, como siempre me dijo, ¿por qué México no ha hecho aportaciones en esta temporada al mundo? No, sí las ha hecho, musicalmente hablando, ¿no? Musicalmente hablando. Y entonces estaba yo hablando de este tercer disco. Cité ya a José Alfredo Jiménez, cité a Marco Antonio Muñiz, y venía pues otra grande de la música ranchera, Amalia Mendoza la Tariacuri. ¿Se acuerdan que ella era hermana de un grupo que se llamaban los Tariacuri? Y Amalia Mendoza la Tariacuri interpretaba una melodía que se llamaba Amarga Navidad. Y sumado en ese disco de los artistas, ese tema de la Amarga Navidad se sumaba y se complementaba con la intervención de Libertad Lamarque, esa cantante y actriz argentina que nos venía desde allá, desde la América del Sur, y que se vino a radicar en nuestro país. Y pues un artista que se consagró fuertemente aquí en nuestro país, decía algo así, Libertad Lamarque, como melancolía mi tormento, melancolía mi dolor, ver llegar un año más de un pasado que se ha ido, y yo, un pasado de una Navidad que se ha ido, y yo, huérfana de ti, decía Libertad Lamarque. Y entonces se escuchaba la voz de Amalia Mendoza la Tariacuri con esa amarga Navidad. La Navidad ha llegado, decía Amalia Mendoza la Tariacuri. Aquí está la Navidad, pero como tú no estás conmigo, seguramente pensaba en un ser amado, en un ser querido, sea en el plano sentimental de la relación de pareja o de la familia. Yo esta amarga Navidad no la puedo olvidar y está sucediendo. Así iba la letra, ¿no? Esa impresión generaba, esa interpretación como la que estoy haciendo, generaba en las mentes de quienes escuchábamos eso, la amarga Navidad. O por ejemplo, el barítono de Argel, Hugo Avendaño, con su voz así muy bien estudiada, de ópera, de el bel canto, de la música clásica, acompañado por la música clásica, una interpretación única que hacía de el Padre Nuestro. O escuchar la orquesta, porque era también la época musicalmente hablando de las grandes orquestas, a Pablo Beltrán Ruiz, con un arreglo musical único que las generaciones actuales deberían conocer, del Jingle Bells, la Blanca Navidad, ¿no? Al estilo único de la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, con esa forma de conducir la orquesta, sonriendo, ¿eh? Parecía una sonrisa así de una pasta de dientes, que no digo el nombre de la pasta de dientes para que no me castigue TRC Play y la radio móvil de Huatusco, no me vayan a castigar, pero usted se imagina esa pasta de dientes así rojita, y él así sonriendo como si se acabara de lavar los dientes y dirigiendo a la orquesta. O también a los hermanos Reyes. ¿Se acuerda la gente adulta que me está prestando atención en estos momentos de ese grupo? Efectivamente eran hermanos. Eran los hermanos Reyes, pero había la única mujer de esos hermanos que salía en ese grupo y que era la primera voz, también interpretando una melodía muy similar a lo que es el ambiente decembrino, en el que la Navidad pues es el principal hecho que se significa. Y estoy recordando a
un locutor que fue pionero de XEW Radio, la voz de la América Latina desde México. Desde mi punto de vista, un primerísimo declamador de México que no ha sido superado, y lo digo con todo respeto para los otros declamadores que se sucedieron. Me estoy refiriendo a Manuel Bernal, el tío Polito. Él es conocido porque nadie ha interpretado en la declamación poemas como El seminarista de los ojos negros, o ese poema que se dice tanto en el Día de la Madre como en esta temporada decembrina, sobre todo cuando ahora que pues nos reunamos para despedir este 2019 y llega el 2020, el brindis del bohemio. Nadie lo ha declamado como él. Ahí en ese disco long play, fíjense lo que decía Manuel Bernal, con una voz que se quedó grabada para las mentes de quienes los escuchamos en aquella ocasión. Hoy es Nochebuena, mi niña bonita. Hoy, hace ya siglos que del cielo vino Dios nuestro Señor. Hoy, todos los fuegos del hogar se prenden, y en todas las almas, por ruines que sean, se anida el amor. Qué bello poema. ¿Quién era el autor de ese poema? Pues era un compositor que dio muchas luces a la historia musical de México de aquellos años, ahora inmortalizado, Mario Molina Montes. Y escuchar ese poema con un trasfondo de la presencia que ya se empezaba a notar en los medios de comunicación de los órganos electrónicos, como fondo a la voz del tío Polito, de don Manuel Bernal. Entonces, de esa forma yo fui respondiendo a Jorge Saldaña en ese programa, y Jorge Saldaña se quedaba atento escuchando, y le dije algo así: con esos ejemplos no le pedíamos nada a lo que se producía en otros países. ¿Quién concretamente? Los Estados Unidos de Norteamérica, porque ya recibíamos también la programación de los Estados Unidos de Norteamérica, tanto esa programación en la televisión, la radio, la televisión que estaba recién inaugurada. Yo pertenezco a esa generación que empezó a ver la televisión primero en las imágenes de blanco y negro, pero también quiero decirles que esa generación que recibía a través de las imágenes en blanco y negro de cómo eran los programas especiales de la Navidad, como los que estoy narrando. Entonces México no le pedía nada a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué nos mandaba Estados Unidos de Norteamérica? Nos mandaba programas especiales en lo que la televisión empezaba a manejar, de un programa, recuerdo varias veces, primero en blanco y negro y luego a color, un artista que había del momento y que venía de la época de gloria del cine hollywoodense, se llamaba Bing Crosby, y este señor era el que controlaba el medio artístico para Hollywood. Tenía una voz muy importante, muy bonita. Le llamaban el crooner. ¿Por qué crooner? Porque crooner quiere decir la voz, la gran voz, y efectivamente tenía una voz muy melodiosa. Pero aquí teníamos también a nuestro gran crooner, que interpretaba sobre todo las melodías de Agustín Lara, muchas melodías, pero sobre todo Agustín Lara, Fernando Fernández, el crooner de México, la voz de México, y no le pedía nada a Bing Crosby. Bing Crosby tuvo en esos programas especiales de Navidad, oigan ustedes este antecedente histórico que lo tienen que conocer las generaciones actuales. Había un programa que tenía la televisión de Hollywood y de los Estados Unidos y nos venía, que se llamaba Los Jackson 5, el show de los Jackson 5. Era un grupo de hermanos chinos ellos,
de color negro, perteneciente al grupo étnico negro. Y ahí venía el más pequeñito, que aparecía con ellos. Todos ellos unas grandes voces corales y armoniosas. ¿Quién era el más pequeñito? El más pequeñito, bien chino, parece que lo estoy viendo. Era ni más ni menos que Michael Jackson, que después se separaría de ellos y haría su actuación especial como hombre solo. Aparecían en la temporada navideña acompañando a Bing Crosby, Carol Burnett, que llegó a tener el show de Carol Burnett y que nosotros veíamos a través de Canal 5, XHGC, Canal 5 de México. Y también aparecían porque tenían en Canal 5, se difundía en Canal 5 un programa especial de los Carpenter. Eran hermanos, hombre y mujer. Ella de una excelente voz, delgadita, y él con los arreglos musicales al piano, al órgano electrónico y con el conjunto musical, haciendo esos bellos, esas bellas melodías. Todo el repertorio musical, que ojalá lo pudieran escuchar para conocerlo los que no lo conocen. Véanlo en las aplicaciones hoy de la tecnología, pongan los Carpenter y verán qué melodías tan más hermosas. Eso oíamos en la Navidad también. Participaba porque había un programa que se llamaba El Show de Tom Jones. Ese Tom Jones todavía anda por ahí, inglés, cantando en varios lugares, en varios centros nocturnos, y ha venido incluso a México. O sea, sobrevive Tom Jones, es de los pocos que van quedando. O Tony Bennett, otra gran voz, otro showman, hombre espectáculo, que es de los pocos que sobrevive. De los que han fallecido, pues ni más ni menos que salían Frank Sinatra, el que pues empezó a cantar y a proyectar la melodía New York, New York, pues ahí interpretaba en esa temporada pues las canciones navideñas. O Sammy Davis Jr., también otro hombre de espectáculo. Y la lista era muy grande. Otro show que había en esos momentos y que nosotros mirábamos a través del aparato televisor, el show de Ed Sullivan. Y él fue el que recibió por primera vez en una gira a los Estados Unidos que hicieron cuando vinieron por primera vez al continente americano, pues el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Y en su programa Ed Sullivan dio a conocer, recuerdo muy bien cuando dijo: hoy voy a presentarles a ustedes a un joven que está llamado a ser promesa de las nuevas generaciones en el medio artístico. Esta noche voy a presentarles a Elvis Presley, el rey del rock. Qué recuerdos, qué épocas aquellas. Entonces se dan cuenta cómo era el medio de Huatusco. Yo lo que quiero dejar en las mentes de ustedes, quienes me están prestando atención, esta información, porque el pasado y el presente se tienen que unir para poder entender lo que está sucediendo en el presente. Tenemos que remontarnos al pasado y conocer a las generaciones pasadas, cómo se desenvolvían en los diferentes rubros socialmente hablando de la vida, como en este caso y en este programa es el medio artístico, y de esa forma tener una claridad de la unión de generaciones. ¿Y qué decir entonces de las posadas? Las posadas ahora veo que están empezando a retomarse. Las posadas, al igual que las fiestas guadalupanas aquí en Huatusco, que empezaron a usarse de acuerdo con los barrios, hoy le llamamos barrios y colonias populares, y que el principal introductor de esa manera de celebrar a la guadalupana en Huatusco
fue Enrique Trejo y Domínguez, el párroco muy querido por los huatusqueños. También las posadas, impulsadas por él mismo, cumplían ese ciclo de actividades programadas como las fiestas guadalupanas. Terminaba la fiesta guadalupana, había un pequeño paréntesis, y venía el 16, el inicio de las posadas, con las procesiones de acuerdo con cada barrio. Y que ahora vemos que son como agregados, que se han ido agregando, mejor dicho, las colonias populares, porque Huatusco ha crecido. Y ahora estamos viendo una división en función de que ya no contamos con una parroquia, contamos con dos parroquias, la de San Antonio y la de Cristo Rey. Y entonces esto se ha partido en esa división que estoy haciendo referencia para entender cómo se dan desplazamientos de una parte y cómo se dan los desplazamientos de otra parte. Ahí tiene usted el Huatusco de antaño, el Huatusco del pasado, que hoy lo he querido traer a la mente, de cara al auditorio, para que usted se recree imaginando aquellos tiempos como eran. Muchas gracias por prestarme su atención. Espero la pase bien en estas fiestas decembrinas y nos vemos en un programa más de nuestra serie Conociendo Huatusco. Mientras tanto, un abrazo, pásela bien. Hasta pronto.